todos, es un placer saludarles. Mi nombre es Judith Cruz, soy abogada, mamá homeschooler y estoy muy contenta de estar con ustedes para platicar un poco sobre este tema tan importante que es para todos los que hacemos escuela en casa o aquellos que están pensando en hacerla, y es la legalidad del homeschool. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de asistir a una conferencia respecto a este tema. El expositor fue el licenciado Alejandro Bustos, abogado litigante en materia constitucional y especialista en otras materias. Y me llamó mucho la atención la perspectiva del abogado respecto de este tema, sobre la legalidad del homeschool. Y meditándolo, analizándolo, considero que más bien comparto con él esta opinión de que el derecho a educar en el hogar es un derecho fundamental, es un derecho humano consagrado en los tratados internacionales. Y eso es justamente lo que hoy quiero compartir con ustedes. En primer lugar, tenemos que saber que los derechos humanos son inherentes al ser humano. Es decir, los seres humanos nacemos con esos derechos. Nadie nos los otorga, no es el Estado, no es una ley, sino que nacemos con ellos. Ahora, estos derechos no son absolutos. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que el Estado tiene las facultades para regular el ejercicio de estos derechos. Por ejemplo, si hay algún conflicto entre distintos derechos humanos, bueno, se tiene que regular para evitar que se soslaye alguno de estos derechos. Tienen que garantizar el goce de todos los derechos y para ello pues necesitan regular para que todo esté en completa armonía. Los derechos fundamentales están acogidos por los tratados internacionales, por la Constitución, nuestra Carta Magna, por las constituciones estatales y por las leyes. Esto es muy importante saberlos. El Estado está obligado a proteger y a garantizar estos derechos. Y lo vamos a ver. Primero que nada vamos a hablar sobre el derecho a la educación como derecho fundamental. Vemos que toda persona tiene derecho a la educación. Y de esto hablan diferentes tratados internacionales y solamente les voy a hacer mención de algunos. Por ejemplo, tenemos el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene derecho a la educación. Tenemos el artículo 12 romano de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Tenemos el artículo 13 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tenemos el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Tenemos el artículo 13 del Protocolo de San Salvador, el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todos estos artículos hablan y reconocen el derecho de todas las personas a la educación. Entonces, como titulares de los derechos humanos en general, somos todos los seres humanos. El derecho a la educación, todas las personas tenemos derecho a la educación. Sin embargo, sí podemos hacer énfasis en los menores. Y en este caso, este derecho a la educación trae consigo un derecho accesorio. Y es el derecho que tenemos los padres o tutores de elegir el tipo de educación que van a recibir nuestros hijos. Y esto también viene establecido en estos tratados internacionales. Y les voy a decir. El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice en su numeral 3: los padres
tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Es decir, nosotros como padres somos los primeros responsables, los que tenemos el derecho a elegir. No es el Estado y no es ninguna autoridad. Somos nosotros quienes tenemos derecho de escoger el tipo de educación que habrá de darse a nuestros hijos. También tenemos que en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el numeral 3, dice que los Estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y en su caso de los tutores legales de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas. Volvemos a lo mismo. El Estado se compromete a respetar mi libertad de elegir. ¿Cómo va a recibir su educación mi hijo, mi hija? Y también dice que de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y justamente esto es algo tan importante porque tenemos esa libertad. Aquellos que estamos cumpliendo ese llamado que nos hizo el Señor para educar en casa, estamos también ejerciendo este derecho, tenemos esta libertad de elegir ese tipo de educación para nuestros hijos. Tenemos también el artículo 13 del protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, protocolo de San Salvador, en el numeral 4, que dice que conforme con la legislación interna de los Estados partes, los padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Con esto podemos ver que reiteradamente y en diferentes tratados, en diferentes pactos, acuerdos, México se ha comprometido a respetar nuestra libertad como padres que tenemos de elegir el tipo de educación que recibirán nuestros hijos. Y eso es sumamente importante que lo entendamos, porque de esa manera vamos a poder ejercer libremente nuestro derecho sin pensar que nos estamos escondiendo o que estamos haciendo algo fuera de la ley. Ahora bien, ¿qué dicen nuestras leyes mexicanas? ¿En México está regulado el homeschool? No, no está regulado como tal. No hay una ley reglamentaria, no hay un decreto, no hay un acuerdo, no hay nada específicamente que nos hable sobre regulación de la educación en el lugar. Sin embargo, sí existen artículos, sí existe normatividad en la que el Estado nos ofrece esa libertad de poder educar en casa. Y les voy a mencionar cuáles son. Tenemos el artículo 1 constitucional y creo que es el más importante de todos. Este artículo dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Este artículo dice todos los derechos que están en los tratados internacionales y que México firmó están reconocidos por México. Significa que nuestro derecho preferente está reconocido por el Estado mexicano. Así de sencillo.
Tenemos el artículo 3 constitucional que habla sobre el derecho a la educación, cómo debe ser esta educación, pero sobre todo habla de la manera en que el Estado va a garantizar este derecho, ¿no? Con el tipo de educación, sus características, laica, gratuita, etc. Creo que es importante que diferenciemos las facultades que tiene el Estado y lo que está estableciendo en este artículo y lo diferenciemos del derecho en sí. Estas son las cosas que el Estado se compromete a hacer para garantizar el derecho a la educación. Tenemos también el artículo 4 constitucional que habla específicamente en su párrafo 9 y 10 sobre el interés superior de la niñez. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades, alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. Nosotros somos responsables de velar porque se cumplan estos derechos, porque se permita el goce de estos derechos. Somos responsables y lo más importante es hacerlo por ellos, por su bienestar, no porque yo quiero, no porque a mí se me ocurrió, o al Estado, no porque el Estado es el que tiene el poder, no. Lo más importante es el interés superior del menor. E incluso en muchos juicios familiares, lo que más le interesa a la autoridad es la opinión del menor, saber qué está pasando, si lo que están haciendo sus padres o tutores va de acuerdo a sus intereses, si tiene como objetivo el desarrollo integral. Eso lo debemos de tener muy claro y hacernos conscientes de que también si vamos a elegir educar en el hogar, pues sea con ese propósito, ¿no? Tenemos un artículo 24 constitucional que para mí es una maravilla porque es el derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Tenemos la libertad de convicción, de elegir una religión, de elegir que nuestros hijos reciban una educación religiosa, moral, de acuerdo a nuestras convicciones. Entonces podemos ver en estos artículos que aunque no dice la frase educación en el hogar o escuela en casa, pero sí está reconociendo intrínsecamente este derecho, porque nos da esas libertades. Ahora, tenemos el artículo 31 constitucional, que después de la reforma del 2011, ahora dice, son obligaciones de los ciudadanos mexicanos ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria. Este artículo causa un poco de confusión, controversia e incluso hay defensa legal que se basa en este artículo, hablando de una norma imperfecta, hablando de un vacío legal, de que, bueno, sí, los tengo que llevar a la escuela, pero como esta norma no tiene una sanción, pues entonces puedo incumplirla. Y ponía el ejemplo el licenciado Bustos, que es como si tuviéramos la oportunidad de poner un casino, ¿no? O sea, como si estuviéramos llevando a cabo una actividad ilícita. Porque como no hay sanción, pues entonces vamos a poder hacer esa actividad ilícita. Y no es así, no es así. Porque si tomamos en cuenta todo lo anterior que hemos visto sobre los derechos, podemos ver que no existe el derecho de ir a la escuela. El derecho que reconocen los tratados internacionales es el derecho a la educación.
a recibir educación. Y es justamente lo que nosotros estamos haciendo. Y lo podemos hacer de diferentes maneras, ya lo vimos. Podemos elegir el tipo de educación que van a recibir nuestros hijos. Entonces, aquí este artículo dice ser responsables. Y yo me quedo con eso principalmente. Voy a ser responsable de que mis hijos reciban la educación que requieren. A veces hacemos muchas cosas por comparación, no sé, por muchas motivaciones. Pero creo que es importante que veamos bien que esto es una responsabilidad que Dios nos ha dado y que debemos de tomarla en serio. Somos responsables de que nuestros hijos reciban educación. En el caso de la Ciudad de México, el artículo 8 constitucional habla sobre el derecho a la educación y en su numeral 11 dice: quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes deberán asegurar que cursen la educación obligatoria, participar en su proceso educativo y proporcionarles las condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo. Nosotros estamos participando de manera activa en este proceso educativo. Entonces, si hacemos un análisis de esto, en ningún momento estamos incumpliendo la ley. En ningún momento nuestra actividad está fuera de la ley. Al contrario, la ley me permite y me da la libertad de hacer ciertas cosas. Hay un principio de derecho que dice que lo que no, para los particulares, que somos nosotros, que lo que no está prohibido está permitido. Entonces, en ningún momento me están prohibiendo e incluso me están dando libertades. El artículo 5 también de la Constitución de la Ciudad de México dice que toda persona tiene derecho a la educación y toda persona gozará del derecho fundamental a la educación bajo el principio de la intangibilidad de la dignidad humana. El artículo 145 de la Ley General de Educación dice algo muy interesante. La Secretaría, por acuerdo de su titular, podrá establecer procedimientos por medio de los cuales se expidan constancias, certificados, diplomas o títulos a quienes acrediten los conocimientos parciales respectivos a determinado grado escolar de educación básica o terminales que correspondan a cierto nivel educativo adquiridos en forma autodidacta de la experiencia laboral o a través de otros procesos educativos. Estamos viendo que la misma ley está considerando que hay otras maneras de adquirir conocimientos, no solamente en el sistema escolarizado. Entonces, todo esto, tanto los tratados internacionales como la legislación mexicana, provoca en nosotros una confianza legítima, una certeza de que lo que estamos haciendo es por esa libertad que la autoridad nos ha dado. Y quiero leerles dos jurisprudencias que la Corte ha emitido respecto de esto. La primera se llama así: Derecho Fundamental a la Educación, su referente normativo en el sistema jurídico mexicano. Y dice que los padres tienen derecho a elegir la educación que se imparta a sus hijos y los particulares a impartirla, siempre y cuando respeten el contenido mínimo de ese derecho. La Corte ha manifestado, ha reconocido el derecho preferente que tenemos a la educación, que viene consagrada en los tratados internacionales. Y esta segunda jurisprudencia
que se llama confianza legítima. Constituye una manifestación del derecho a la seguridad jurídica en su faceta de interdicción de la arbitrariedad. Confianza legítima es una manifestación del derecho a la seguridad jurídica, en virtud de la cual, en el caso de que la actuación de los poderes públicos haya creado en una persona interesada confianza en la estabilidad de sus actos, estos no pueden modificarse de forma imprevisible e imprevista, salvo el supuesto en que así lo exija el interés público. Esto es lo que yo les decía. La autoridad, el Estado, nos está dando confianza en la estabilidad de nuestros actos, de nuestra actividad. En ningún lado podemos ver que haya una prohibición expresa de educar en el hogar. Sin embargo, sí hay disposiciones en donde se considera formas de adquirir conocimiento, en donde se reconocen los derechos humanos de los tratados internacionales ya firmados por México, en donde vemos nuestro derecho a elegir como padres la educación que han de recibir nuestros hijos. Entonces, todo este tipo de disposiciones nos deben de dar esa confianza ante el Estado. No estamos en la ilegalidad, no estamos en un vacío. Hay una falta claramente de regulación específica, sí la hay. Sin embargo, en este momento quiero que se queden tranquilos. No existe una prohibición, tampoco existe una persecución, tampoco hay por qué escondernos. Simplemente lo vamos a hacer porque tenemos ese derecho, porque el Estado está comprometido a respetar esa libertad, ese derecho que tenemos, y porque así nos lo ha dicho el Señor. Entonces, para concluir, el derecho a la educación en casa es un derecho fundamental, es un derecho humano, es un derecho que deviene del derecho a la educación. No podemos separarlos, no podemos defender únicamente nuestra educación en el hogar por nuestro derecho preferente a elegir. Nuestro derecho preferente a elegir viene por el derecho a la educación de nuestros hijos, por el interés superior del menor. Entonces, en México no está prohibido, tampoco está regulado completamente. Hay ciertos destellos en la ley que nos permiten ejercer con libertad esta actividad. Y sobre todo que este tipo de normatividad jerárquicamente es lo que está más arriba, es la norma suprema. Los tratados internacionales, algunos especialistas, hay un debate en que si los tratados internacionales están por arriba de la Constitución o están al mismo nivel o están por debajo de la Constitución. Como sea que esto sea, al final de cuentas, tanto los tratados internacionales como la Carta Magna están de acuerdo, están reconociendo nuestros derechos. Y eso es fundamental. Entonces, creo que por el momento Dios nos está permitiendo vivir en un país en donde tenemos libertad de ejercer este derecho, de actuar de esta manera, de educar en casa, de que nuestros hijos reciban esa educación. Claro que nos falta mucho por recorrer, pero por el momento estamos bien, estamos firmes, no estamos en la ilegalidad, vuelvo a repetir, no estamos en el limbo, no estamos en el vacío, estamos dentro de la ley, estamos cumpliendo y estamos ejerciendo. Ahora bien, también es importante saber, porque algunos de ustedes quizá
o han sabido o les ha pasado que han sido pues llamados por el DIF o por alguna autoridad de este tipo. Sin embargo, quiero decirles que este tipo de autoridades no tienen facultades para molestarnos, por así decirlo, en cuanto a estar haciendo educación en el hogar. Quizá muchos han sido llamados para ver si los niños están bien alimentados, si están bien cuidados, porque obviamente la autoridad no puede ejecutar un acto sin un fundamento legal. Y la autoridad solamente puede hacer lo que está establecido en la ley. Y en la ley no está establecido absolutamente ningún tipo de acto en contra de las personas que estudian en casa o los padres que educan en casa. No existe disposición alguna al respecto. Si los han visitado, han tenido que fundamentar esa visita o ese acto de molestia con otro tipo de cuestiones, como les repito, pues ver, ¿no? Cómo están viviendo los niños, no específicamente, no lo pueden fundamentar como es que están haciendo homeschool y los tengo que ir a revisar. No, lo van a fundamentar de otra manera. Entonces, no tengamos temor y vayamos adelante porque es Dios el que va con nosotros. Les agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes. Gracias.